Pasé 38 años construyendo un muro alrededor de mi familia. Resulta que el hombre que lo derribó tenía la llave todo el tiempo porque yo se la di. Déjenme decirles algo que nadie les cuenta sobre ser cuidador. No te destroza de golpe. No te golpea como un camión y te deja tirado en el pavimento. No, se aclara la garganta, te va desintegrando como el agua desintegra la piedra. Lentamente, silenciosamente, de maneras que no notas hasta el día en que te miras al espejo y realmente no recuerdas la última vez que dormiste más allá de las 5 de la mañana. No recuerdas la última comida que comiste sentado. No recuerdas la última vez que alguien te preguntó cómo estabas y realmente esperó la respuesta. Ese era yo, Anthony Hale, de 77 años, contratista gubernamental jubilado. 31 años de servicio federal, historial impecable, buena pensión, una casa colonial de ladrillo de 4 habitaciones en Elmwood Court en Myers Park, Charlotte, Carolina del Norte, que terminé de pagar en 2009 y de la que me sentía orgulloso cada mañana al salir marcha atrás de ese camino de entrada. Myers Park. Por si no lo conocen, árboles viejos, calles anchas, el tipo de barrio donde la gente todavía se saluda con la mano y lo dice de corazón. Nos mudamos allí en 1991 cuando los niños eran pequeños. Lily eligió la casa. Entró por la puerta principal, miró la luz que entraba por las ventanas traseras y dijo, esta es, Anthony. Aquí es donde los criaremos. 38 años de matrimonio. Tenía razón en casi todo. Aprendí a dejar de sorprenderme por eso alrededor del año 12. Y durante los últimos 26 meses, yo había sido su cuidador a tiempo completo, mi esposa, Lily. A Lily le diagnosticaron demencia de inicio temprano a los 64 años. Y desde ese día en adelante, todo mi mundo se convirtió en su horario de medicamentos, sus citas, sus días buenos y sus días malos. Esa era mi vida. Eso era todo. Pero esto es lo que no sabía que también estaba sucediendo durante esos mismos 26 meses. El hombre por quien le daba gracias a Dios todos los días, el hombre al que llamaba mi hijo, me estaba robando descaradamente. Y les contaré exactamente cómo lo hizo. Ya llegaremos a eso. Pero háganos un pequeño favor, suscríbanse. Mucha gente nos ve sin suscribirse, pero no les cuesta nada y significa muchísimo para nosotros. De paso, denle a me gusta y dejen sus comentarios después de escuchar. Les va a encantar. El neurólogo que diagnosticó a Lily fue el Dr. Ellison. Un hombre tranquilo, de ojos amables tras unas gafas de montura metálica, el tipo de médico que ha dado malas noticias tantas veces que ha aprendido a hablar despacio, a dejar que las palabras lleguen suavemente, una a una, para que el cerebro tenga alguna posibilidad de seguir el ritmo de los oídos. Nos lo dijo un jueves por la tarde. Conduje a casa desde la clínica de neurología Atrium Health en Moorhead Street en completo silencio. Lily se quedó dormida en el asiento del copiloto en algún lugar de Providence Road. Simplemente se fue, como a veces le pasaba después de largas citas. La cabeza ladeada hacia la ventana, una mano abierta en el regazo como si esperara que le pusieran algo. La observé dormir en cada semáforo en rojo. Me dije a mí misma, conduce. Solo conduce. Llévala a casa. Métela dentro. Y luego desahógate. Llegué a la entrada de Elmwood Court y me quedé sentado en el coche durante 20 minutos. Simplemente allí. Pensé en la cuenta de jubilación, $340.000. Cada dólar destinado no a viajes, ni a un barco de pesca, ni a ninguna de las cosas en las que se supone que los hombres de mi edad gastan su dinero de jubilación. Cada dólar era para Lily, para la residencia de ancianos que ya había investigado discretamente en Carmel Road, en el sur de Charlotte, para el miedo específico y profundamente íntimo que había albergado durante años sin jamás expresarlo en voz alta a nadie, morir antes que ella y dejarla sin nada ni nadie. A los 77 años, ese miedo no es abstracto. Es el último pensamiento que tengo cada noche antes de cerrar los ojos. 3 días después de la consulta del Dr. Ellison, sonó mi teléfono. Era mi hijo, Christopher Hale. Chris. Papá. Su voz era cálida, firme, la voz de un hombre que ya había tomado una decisión.
vuelvo a casa. No puedes hacer esto solo, y esa no es una conversación que estemos teniendo. Solo te digo que vuelvo a casa. Quiero que entiendas algo sobre mí. No soy un hombre que llore fácilmente. 31 años de servicio federal, un padre que creía que las lágrimas eran un defecto de carácter y me educó en consecuencia. He estado en funerales, despidos y un enero muy malo en 2003 del que no hablo, y me mantuve entero durante todo eso. Lloré en esa llamada. No pude hablar bien durante un minuto entero. Solo me pegué el teléfono a la oreja y respiré como un hombre que emerge de las profundidades. Pensé, este es el hijo que Lily siempre creyó que era. Siempre había tenido razón sobre él. Siempre había visto algo en Chris que yo a veces no lograba encontrar. Y ahí estaba él, demostrándole que tenía razón justo en el momento más importante. Sentí tanto alivio que no dormí esa noche, pero por una razón completamente distinta a la habitual. Ahora, permítanme detenerme aquí porque es aquí donde necesito que presten atención. Todo lo que estoy a punto de describir, cada gesto de ayuda, cada momento cálido, cada vez que Chris apareció y me hizo la vida más fácil, quiero que lo tengan presente junto con un hecho que no supe hasta mucho después. El primer retiro de mi cuenta de jubilación ocurrió 4 días después del diagnóstico de Lily. 4 días. Él no regresaba a casa porque sus padres lo necesitaban. Regresaba a casa porque vio una oportunidad disfrazada de crisis, pero yo aún no lo sabía. Así que, permítanme contarles lo que sí vi, porque lo que vi fue lo suficientemente convincente como para engañar a un hombre de 77 años que había pasado 3 décadas trabajando para el gobierno federal y creía saber algo sobre cómo leer a las personas. Para quienes conocen a Charlotte, Chris consiguió un apartamento en North Davidson. Lo suficientemente cerca de Elmwood Court para estar presente, pero lo suficientemente lejos para parecer un hombre con su propia vida. Venía a nuestra casa 4, a veces 5 veces por semana. Asistía a las citas de Lily en Ephraim Health, estrechaba la mano de su equipo médico, recordaba todos los nombres y hacía las preguntas adecuadas. El doctor Ellison me dijo una vez que era realmente admirable ver a un hijo tan involucrado. Me quedé asintiendo, más orgullosa que nunca de ese chico. Se encargaba de las facturas, las llamadas al seguro, las compras en el supermercado Harris Teeter de Park Road y de recoger los medicamentos en la farmacia CVS de Queens Road. Se ocupaba de todo lo que me agobiaba, y lo hacía parecer fácil, y le daba gracias a Dios por él todos los días. Esto es lo que yo no sabía, también prestaba muchísima atención a cada número que tocaba. En el tercer mes, Lily tuvo 3 días malos seguidos, confundida, asustada, buscando a personas que no estaban en la habitación, incapaz de recordar en qué estación del año estábamos. Yo no había dormido bien en 10 días. Olvidé pagar la factura de la luz por primera vez en mi vida adulta, 40 años, ni una sola vez. Chris vino un miércoles por la noche y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina en Elmwood Court. Tenía una carpeta. La dejó entre nosotros como un hombre que había pensado cuidadosamente en ese momento. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que me escuches de verdad. Tenía esa manera de hablar, mesurada, paciente, como si cada frase hubiera sido ensayada lo suficiente como para que no sonara ensayada, como un hombre que hubiera leído el manual de instrucciones sobre tus miedos específicos y ahora te los devolviera envueltos en una solución. Tienes 77 años. Mamá tiene 64. Si te pasa algo mañana, y no intento asustarte, sino protegeros a los dos, ¿qué pasará con mamá? Todo está a tu nombre. Tu pensión está a tu nombre. Si falleces primero, todo se paralizará mientras los abogados lo resuelven y mamá se quedará en casa sin poder acceder a nada durante el peor momento de su vida. Me quedé pensando en eso. Cada palabra me impactó justo donde más temía, como si el hombre hubiera estado dentro de mi cabeza a las 3 de la mañana leyendo mis pensamientos más íntimos. Estos son documentos de poder notarial, dijo, abriendo la carpeta lentamente, sin prisa, dándome tiempo para mirar. Simplemente significa que puedo encargarme por completo de la parte financiera. Facturas, acceso a cuentas, papeleo de la pensión, mientras tú te concentras por completo en mamá. Ya cargas demasiado, papá. Déjame a mí encargarme de esto.
Miré esos documentos. Tenía los ojos pesados. Las manos cansadas. Estaba funcionando a base de aliento, amor y ese agotamiento particular que solo los cuidadores entienden, ese que no es solo físico, el que se te mete en los huesos, en la capacidad de tomar decisiones, en la parte del cerebro que se supone que debe ralentizarse y leer las cosas con cuidado antes de firmarlas. Firmé. Chris hizo que todo fuera notariado a la mañana siguiente en una tienda de UPS en Central Avenue. Lo sé porque me lo dijo, casualmente, como si nada. Y yo, Dios me ampare, dormí mejor esa noche que en los últimos 4 meses. Creí que por fin le había entregado algo importante a alguien lo suficientemente fuerte como para cargarlo. Le había entregado las llaves de todo lo que había ahorrado. Avancemos rápidamente a través de 26 meses de medicamentos a las 5 de la mañana, citas en Ephraim Health, días buenos y días malos. Lily riéndose de algo que pasó en 1988 como si fuera ayer por la mañana, y luego no reconociendo la cocina 20 minutos después. 26 meses de mantenerte entero porque ella necesita que te mantengas entero. 26 meses de calcular en la oscuridad, en el silencio, después de que finalmente se duerme, cuánto durarán los ahorros, si serán suficientes, si tú serás suficiente. Cena de domingo, casa de Jenny en Ballantine, mi hija menor, la que heredó los ojos de su madre y la terquedad de su padre a partes iguales. Su marido, Trevor, hombre tranquilo, trabaja en cumplimiento normativo bancario en un banco regional en la zona alta de la ciudad. El tipo de hombre que pasas por alto en una fiesta y que necesitas desesperadamente en una crisis. Arroz joyov, pollo frito, los nietos haciendo ruido en el pasillo como se supone que hacen los nietos un domingo por la noche. Lily llevaba el vestido azul que tanto me gusta que le quede y estaba teniendo un buen día, cálida, presente, riendo sinceramente de algo que Chris dijo al otro lado de la mesa. Chris, ruidoso, generoso, rellenando vasos sin que se lo pidieran, contando una historia sobre un viaje de pesca hacia el lago Norman con la seguridad de un hombre que no tiene absolutamente nada en la conciencia. Y entonces la mano de Trevor encontró la mía debajo de la mesa. Me puso el teléfono en la palma de la mano sin mirarme. 8 palabras en la pantalla. Papá, revisa tu cuenta de jubilación ahora mismo. Luego 4 palabras más debajo. Antes fingía dolores en el pecho. Ahora. Levanté la vista hacia Trevor. Tenía la mandíbula tensa. Sus ojos estaban completamente inmóviles, los ojos de un hombre que ha estado esperando mucho tiempo para abrir una puerta y finalmente ha decidido que el momento es el adecuado. Un lento asentimiento, de esos que significan confía en mí, no hagas preguntas, solo confía en mí. Abrí mi aplicación bancaria debajo de la mesa. No había mirado esta cuenta en meses. Chris se encargaba de las finanzas. Ese era el acuerdo. Eso era lo que yo había aceptado. El número en la pantalla era $12.847. Lo miré fijamente. Había habido $340.000 en esa cuenta. Cada dólar ahorrado durante 31 años de servicio federal. Cada dólar reservado para un solo propósito. Lily. $12.847. Chris se reía de su propio chiste al otro lado de la mesa. Lily sonreía con él, bendita sea su hermoso corazón, aunque había perdido el hilo de su historia hacía 3 frases. Los nietos corrían. La casa olía a domingo. Puse la mano plana sobre mi pecho. No me siento bien, dije en voz baja. Creo que necesito tomar aire. Jenny se puso de pie antes de que terminara la frase. Su preocupación era tan convincente que incluso Chris pareció preocupado por un instante. Es hija de su madre. Puede fingir calma como si respirara a otra persona. Trevor me ayudó a llegar al coche. Y Chris, mi hijo, mi sangre, el hombre por el que lloré de gratitud en una llamada telefónica hace 26 meses, estaba en la puerta de la casa de su hermana en Ballantine y me saludó con la misma expresión de su padre. Que te mejores, papá. Mañana te veré. Me senté en ese coche y lo primero que pensé no fue en mí. No fue en el dinero. Fue en Lily. Esos $340.000 eran su red de seguridad.
La residencia de ancianos en Carmel Road que tenía guardada en mi teléfono y que había visitado 2 veces sin decirle nada a nadie. Caminando por los pasillos en silencio. Hablando con el personal. Asegurándome de que fuera lo suficientemente buena para ella. La protección que había construido durante 40 años alrededor de la mujer a la que me aterraba dejar atrás. Desaparecida. Y el hombre que se lo llevó estaba de pie en el umbral de una cálida puerta en Ballantine, Carolina del Norte, despidiéndose con la mano como si no se hubiera llevado absolutamente nada. La verdad no llega de golpe. Llega a trozos. Y cada trozo rompe algo diferente en ti. Quiero que te imagines algo. Un hombre de 77 años sentado en el asiento del copiloto de un Honda Accord plateado en una tranquila tarde de domingo en Ballantine, Carolina del Norte. El motor encendido. Las farolas empezando a parpadear. El sonido de sus nietos aún débilmente audible a través de las paredes de la casa de su hija detrás de él. Ese hombre está mirando $12.847 en la pantalla de un teléfono. Y ese hombre está muy quieto. No porque esté tranquilo. Quiero ser absolutamente claro al respecto. Yo no estaba tranquilo. Estaba todo lo contrario a tranquilo. Estaba en ese tipo de quietud que se produce cuando tu cerebro recibe información tan catastrófica que simplemente se niega a seguir adelante hasta que haya procesado lo que está viendo, como una computadora a la que le han dado un archivo que nunca fue diseñada para abrir. $12.847. 31 años de servicio federal. Años de almuerzos para llevar, autos usados y decirles que no a mis hijos a cosas a las que probablemente podría haber dicho que sí, porque cada dólar que no se gastaba era un dólar que iba a esa cuenta. Por Lily. Siempre por Lily. Trevor salió del garaje sin decir palabra. Nos llevó al centro. No a un hospital. No a una comisaría. A su edificio de oficinas en South Tryon Street. 7º piso. El edificio estaba vacío un domingo por la noche y nuestros pasos resonaban en el vestíbulo como si estuviéramos entrando en una iglesia, que en cierto modo supongo que era así. Estaba a punto de mostrarme algo sagrado y devastador. Y yo no iba a ser el mismo hombre después. Si llevas un tiempo escuchando y quieres que sigamos contando historias como esta, te agradecería mucho que le dieras a me gusta y te suscribieras. Gracias de verdad. Trevor cerró la puerta. Se sentó. Me miró como un médico te mira justo antes de decirte algo que no puedes olvidar. Anthony, dijo, y nunca me llamaba Anthony, siempre era papá. Necesito que entiendas que todo lo que estoy a punto de mostrarte ha sido verificado 3 veces. No vine a ti con una sospecha. Vine a ti con un caso. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, pregunté. 4 meses. 4 meses. Dejé que eso se asentara un segundo. No me enfadé por ello, todavía no, porque la expresión en el rostro de Trevor me decía que esos 4 meses tampoco habían sido cómodos para él. ¿Por qué esperaste? Juntó las manos sobre el escritorio. Porque Jenny necesitaba estar completamente segura antes de que destruyéramos a su hermano delante de su padre. Y porque necesitaba que todas las puertas estuvieran cerradas antes de que supieras que una estaba abierta. Asentí. Lentamente. Entendido completamente. Entonces abrió la carpeta. Empezó con los retiros. 16 meses de ellos. Siempre entre $3,000 y $5,000. Nunca más de $9,000. Repartidos en intervalos irregulares. Nunca 2 semanas iguales. Nunca 2 veces la misma cantidad. Lo suficientemente descuidados como para gastar libremente. Lo suficientemente cuidadosos como para evitar que se activaran los informes federales automáticos. Esta técnica tiene un nombre, dijo Trevor, deslizando el primer documento sobre el escritorio. Se llama estructuración. Y es un delito federal completamente distinto del fraude en sí. Miré los recibos de retiro dispuestos en una línea de tiempo sobre su escritorio. 16 meses de ellos. Ordenados. Documentados. Incriminatorios. Mi hijo me había estado robando con la disciplina cuidadosa y paciente de un profesional.
La misma disciplina que había intentado enseñarle durante toda su vida. Finalmente la había aplicado a algo. Solo que no a nada bueno. Luego, la pensión. Chris había usado mi poder notarial, el documento que firmé en esa mesa de la cocina en Elmwood Court aquella noche en que estaba demasiado agotada para leer con atención, para contactar directamente con el administrador de mi pensión. Presentó la documentación legal. Todo parecía legítimo porque era papeleo legítimo. Solicitó que mis pagos mensuales de pensión se redirigieran a una cuenta secundaria que él controlaba. El administrador lo procesó sin problemas. ¿Por qué iban a cuestionarlo? El papeleo era perfecto. Mi hijo se había asegurado de ello. No respondí de inmediato. Simplemente miré la pared detrás de la cabeza de Trevor, hice los cálculos y sentí algo recorrer mi cuerpo para lo que no encuentro una palabra precisa. No era ira. No era tristeza. Algo más antiguo y frío que ambas cosas. Luego, los extractos. Chris había cambiado discretamente la dirección postal de mi cuenta de jubilación a un apartado de correos que había abierto en privado en Central Avenue. Dejé de recibir extractos en papel y, como Chris se encargaba de las finanzas, porque ese era nuestro acuerdo, porque confiaba plenamente en él, nunca me di cuenta de que habían dejado de llegar. Había estado a ciegas durante más de un año y mi hijo había sido quien me había dado la noticia. Luego, la cuenta de Lily. Trevor deslizó una sola página sobre el escritorio y, antes de mirarla, supe por su expresión que esta iba a ser la peor. Lily había mantenido una pequeña cuenta de ahorros privada durante décadas. Su propio dinero, su pequeño refugio. Su pequeña sensación de seguridad personal en un matrimonio donde yo me encargaba de la mayor parte de las finanzas. Nunca hablaba mucho de ello. Era solo suyo. Algo que había construido lenta y cuidadosamente a lo largo de 40 años, como a veces las mujeres de su generación guardaban algo en secreto para sí mismas. Desaparecido. Liquidado por completo usando su poder notarial. En sus malos días no se acordaba de que existía. En sus buenos días no pensaba en comprobarlo. Chris había elegido el momento oportuno con precisión quirúrgica. Puse ambas manos planas sobre el escritorio de Trevor y las miré por un momento. Solo mis manos. Manos viejas. Manos que habían trabajado durante 31 años y firmado documentos en una noche de miércoles agotadora y aparentemente no habían hecho lo suficiente. Hay uno más, dijo Trevor. Levanté la vista. Deslizó el último documento al final. Deliberadamente. Como cuando guardas lo más pesado para cuando alguien ha tenido un momento para prepararse. Era un formulario de cambio de beneficiario. Mi firma estaba ahí. Reconocí la mañana en que se firmó. 9 meses. Un martes ajetreado. Lily había estado despierta casi toda la noche y yo estaba agotado, tratando de prepararla para una cita en Ephraim House. Chris había llegado con café y una pila de papeles y dijo, «Papá, solo firma esto». Mantenimiento rutinario de la cuenta. Yo me he encargado de todo. Había firmado sin leer. Entre esos papeles había un formulario para eliminar por completo a Jenny y a los nietos de los beneficiarios de mi cuenta de jubilación, reemplazándolos con Chris. Mi propia mano. Mi propia firma. Apartar a mi hija y a mis nietos de todo aquello que había construido a lo largo de mi vida. Lo firmé yo misma. Simplemente no sabía lo que estaba firmando. Trevor no había terminado. Hay algo más que necesitas saber, dijo. Y esta fue la parte que me hizo actuar en ese momento. Durante los últimos meses, Chris había estado haciendo observaciones discretas y cuidadosas a los miembros de la familia extendida. En barbacoas. En llamadas telefónicas. En el estacionamiento después de la iglesia. Cosas como papá está pasando por un momento muy difícil. Me preocupo constantemente por él. Y no se las arregla tan bien como cree. Y he tenido que intervenir más de lo que nadie fuera de la familia se imagina. Un abogado especializado en derecho de la tercera edad, a quien Trevor había consultado en privado, reconoció el patrón de inmediato. Chris estaba sentando las bases para una solicitud de tutela.
Si lograba que me declararan financieramente incompetente mediante un proceso judicial, y había estado construyendo ese historial social de forma discreta y paciente durante meses, se convertiría en mi tutor legal. Todo lo que estaba haciendo ilegalmente se habría sancionado judicialmente. Todo lo que aún poseía habría pasado a su control legal. No solo me estaba robando. Estaba construyendo una jaula legal a mi alrededor, comentario a comentario. Me senté en esa silla en el 7º piso de un edificio en South Trant Street y miré a Trevor Mitchell, el esposo de mi hija, el hombre callado al que nadie presta atención en las fiestas, el hombre con quien había cenado los domingos durante 11 años, y sentí que algo se removía permanentemente dentro de mí. ¿Cómo lo descubriste?, pregunté. Una revisión de cumplimiento rutinaria, dijo. Los retiros estructurados señalaron un patrón en el informe. Abrí el archivo. Vi tu nombre. ¿Y luego? Cerré la puerta de mi oficina, dijo, y no le dije una palabra a nadie hasta que estuve seguro. Sonó mi teléfono. Jene. Trevor contestó y puso el altavoz. Su voz era completamente controlada, la voz de una mujer que se había mantenido entera a base de pura fuerza de voluntad durante varias horas, y lo estaba logrando, pero apenas. Nos dijo que Lily estaba bien. Los nietos estaban tranquilos. Chris seguía allí, preguntando por mi salud, merodeando con preocupación, haciendo una especie de devoción para un solo espectador. Entonces hizo una pausa. Papá, dijo en voz baja, mamá le acaba de decir a Chris que es un buen chico. Le dio una palmadita en la mano. Dijo que siempre lo ha sido. Nadie habló por un momento. Los tres nos quedamos sentados con esa frase. Le dije que solo había salido a tomar aire. Jene continuó, y yo mantuve mi voz completamente normal. Entonces la línea se quedó en silencio, y pude oírla respirar por la nariz, con dificultad y acompasada, como lo hace cuando se niega a llorar delante de personas que necesitan que esté firme. Pensé en lo que ese momento le había costado a mi hija. Jene se había pasado la vida defendiendo a Chris, ante mí, ante su madre, ante los parientes que susurraban en acción de gracias, ante sus propias dudas a las 2 de la madrugada, cuando yacía despierta preguntándose qué pasaba. Lo había encubierto, lo había justificado, lo había amado más allá de toda razón, porque eso era lo que ella creía que significaba la familia. Y él había usado ese amor como tapadera mientras le arrebataba a su padre lo único que guardaba para su madre. Entonces Trevor me dijo algo, en voz baja, casi para sí mismo. ¿Qué quieres hacer, Anthony? Y aquí está la cuestión de tener 77 años y estar sentado en un edificio de oficinas vacío un domingo por la noche con $12.847 restantes a tu nombre, y todo el peso de lo que acaba de suceder presionando cada hueso de tu cuerpo. Tienes 2 opciones. Puedes gritarlo. Puedes llamar a tu hijo ahora mismo y decirle todo lo cierto y terrible que ahora mismo está en tu pecho buscando una salida. Puede ser el fuego, o puede ser algo más silencioso, algo más frío, algo que realmente la ayude. Pensé en Lily en Carmel Road, en la residencia de ancianos, en el personal con el que había hablado. Pensé en cómo se suponía que sería el siguiente capítulo de su vida, y cómo sería si dejaba que la ira tomara mi próxima decisión por mí. Miré a Trevor. Quiero que se cierren todas las puertas antes de que él sepa que hay una abierta, dije, no por mí, sino por ella. Quiero que esté protegida primero. Todo lo demás viene después. Trevor asintió una vez. Él ya tenía un plan. La venganza es ruidosa. La justicia es silenciosa. Elegí la que realmente la ayudó. Hay algo que nadie te cuenta sobre la justicia. No se siente como crees. Te pasas la vida viendo películas donde el bueno tiene su momento, la confrontación dramática, el discurso, la satisfacción de ver al villano comprender finalmente lo que ha hecho. Piensas que cuando llegue tu momento, se sentirá como una victoria, como un suspiro de alivio tras contener la respiración durante mucho tiempo. Lo que nadie te dice es que cuando ese momento llega, cuando es real, cuando se trata de tu familia, cuando el villano es tu propia sangre, no se siente como una victoria en absoluto. Se siente como una amputación, necesaria, correcta y permanente.
El domingo por la noche conduje hasta Elmwood Court y me senté en la entrada de mi casa por segunda vez en 26 meses. La primera vez que me senté allí, intentaba encontrar la manera de proteger a Lily de un diagnóstico. Esta vez, intentaba encontrar la manera de protegerla de su propio hijo. A la mañana siguiente, hablé por teléfono con una abogada especializada en derecho de la tercera edad, una mujer llamada Beverly Holt, cuyo despacho estaba en Providence Road, a 12 minutos de mi casa. Trevor ya había llamado con antelación. Me estaba esperando. Entré a las 9 con todos los documentos que Trevor me había dado la noche anterior, y ella los revisó como los cirujanos revisan un cuerpo, metódicamente, sin pestañear, viendo exactamente qué había que extraer. Para el mediodía de ese mismo día, los poderes notariales que Crest tenía sobre mí y sobre Lily habían sido revocados formalmente. Todos y cada uno de ellos. Presentados, procesados y con efecto inmediato. Crest perdió todo acceso legal a ambas cuentas antes incluso de sentarse a almorzar el lunes. No tenía ni idea. Entonces, Beverly inició un procedimiento de corrección de beneficiarios de emergencia con el administrador de mi cuenta de jubilación, revirtiendo el formulario que yo había firmado sin darme cuenta aquella apresurada mañana del martes, el que había excluido a Jenny y a los nietos de todo. Mi hija y mis nietos fueron reintegrados. Chris fue excluido. Él seguía sin tener ni idea. Al segundo día, el Departamento de Cumplimiento Normativo del banco donde trabajaba Trevor abrió una investigación interna formal. Las pruebas que Trevor había recopilado durante 4 meses fueron entregadas al equipo de fraude en un expediente tan completo y bien organizado que el investigador principal, el detective Ray Caldwell, de la Unidad de Delitos Financieros de Charlotte Mecklenburg, le dijo a Trevor que era el expediente más organizado que había recibido de un particular en 11 años. Como era de esperar, Trevor simplemente asintió y dijo, gracias. El tercer día, Crest vino a la casa de Elmwood Court. Trajo comida, se sentó con Lily mientras ella veía su programa, arregló la sala sin que se lo pidiera, me sirvió un vaso de té dulce y me preguntó cómo me sentía después del susto de la cena del domingo. Mucho mejor, le dije. Solo cansado. Ya sabes cómo es. Tienes que cuidarte, papá, dijo. Me preocupo por ti. Miré a mi hijo sentado frente a mí en la sala. Pensé en $12.847. Pensé en la cuenta de ahorros privada de Lily, la que había acumulado discretamente durante 40 años, que había desaparecido por completo. Pensé en las bases de la tutela que había estado sembrando en la mente de los familiares durante meses, la jaula que estaba construyendo a mi alrededor, comentario a comentario. Tomé mi vaso de té dulce y dije, tienes razón, hijo. Voy a empezar a prestar mucha atención a todo de ahora en adelante. Él asintió, con aire satisfecho. No tenía ni idea de lo que ya estaba sucediendo a su alrededor. El cuarto día, mi hija Jenny fue a la casa de Elmwood Court un martes por la mañana mientras Crest pensaba que estaba en el trabajo. Recorrió la casa de su infancia con su llave de repuesto y una lista de documentos que Beverly Holt necesitaba, papeles originales, archivos de la oficina, cosas a las que Crest no sabía que podía acceder porque nunca había considerado que Jenny pudiera dejar de defenderlo el tiempo suficiente como para actuar en su contra. Después me contó que no se permitió sentir nada mientras estuvo dentro de la casa. Estaba completamente concentrada y no sintió nada hasta que regresó a su coche con los documentos en el asiento del copiloto. Entonces se quedó sentada allí durante 10 minutos antes de poder conducir. No le pregunté cómo se sintió durante esos 10 minutos. Ya lo sabía. El sexto día, Beverly Holt inició los trámites de emergencia para la planificación de Medicare, identificando todas las medidas de protección disponibles dadas las circunstancias documentadas del fraude. Encontró vías que yo desconocía, estructuras legales que aún podían proteger las opciones de atención de Lily incluso con la cuenta tan agotada. La residencia para personas con problemas de memoria en Carmel Road, la que había visitado 2 veces en secreto, la que tenía guardada en mi teléfono y por la que había rezado en la oscuridad, seguía estando disponible. Lily iba a estar bien. Por primera vez en 9 días, respiré hondo. Al séptimo día, Crest regresó.
Esta vez se quedó más tiempo, me hizo preguntas con detenimiento sobre mi salud y se preguntó en voz alta si había pensado en actualizar mis documentos de voluntades anticipadas. Solo estoy siendo responsable, papá. Solo estoy pensando en el futuro. Miré a mi hijo en silencio durante un largo rato. Casi sentí lástima por él. Casi. Tienes toda la razón, Chris, dije. Debería estar pensando en el futuro. Sonrió. Condujo a casa. Todas las puertas a su alrededor ya estaban cerradas. Simplemente aún no había intentado abrir ninguna. Día 9, domingo. Llamé a Chris por la mañana. Hijo, me siento mucho mejor. Ven a cenar a casa este fin de semana. Trae algo rico. Tenemos mucho que agradecer. Llegó a Homewood Court a las 6 con una botella de vino caro y su sonrisa más amplia. La mesa estaba puesta con esmero. Lily llevaba el vestido azul, el que siempre me ha encantado cómo le quedaba. Estaba teniendo un buen día, presente, cálida, a veces divertida, de esa forma que solía hacerme enamorarme de ella de nuevo en medio de un martes cualquiera. Contó una historia de hacía 35 años que hizo reír a Jenny a pesar de todo lo que llevaba dentro. Jenny, sentada a esa mesa con la risa de su madre en los oídos y 4 meses de traición de su hermano en los huesos, manteniéndolo todo unido solo con amor y pura fuerza de voluntad. Trevor estaba sentado a su lado, callado, sereno, sin llamar la atención de nadie que no supiera lo que había hecho, es decir, todos los que estábamos en esa mesa excepto yo. Chris se sentó a la cabecera de la mesa y fue todo lo que siempre había sido, encantador, generoso, entregado, rellenando las copas, riéndose de sus propios chistes, el hijo predilecto en la cena del domingo, como si nada de los últimos 16 meses hubiera sucedido. La comida estaba buena. La compañía era casi convincente. Y entonces, a mitad del primer plato, llamaron a la puerta principal. Me levanté. Caminé hacia la puerta de Homewood Court, mi casa, mis pisos, mis 40 años, y la abrí. 2 detectives de delitos financieros, de paisano, con papeles en la mano, profesionales, tranquilos y sin ninguna prisa, el detective Ray Caldwell y su compañero. Había hablado con ellos 3 días antes. Sabían exactamente a dónde iban y exactamente por quién estaban allí. Oí a Chris interrumpir a mitad de la frase. Me hice a un lado. Los detectives entraron. Observé el rostro de mi hijo en el momento en que comprendió lo que estaba sucediendo. Y quiero contarles algo porque esta parte importa. Al principio no había culpa en su rostro. Incluso ahora, incluso en este momento, su primer instinto no fue el remordimiento. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación, hacia mí, hacia Trevor, hacia Jenny, hacia la puerta, buscando la salida que no existía. No había salida. Todas las puertas estaban cerradas. Jenny se levantó lentamente. Había estado pensando en lo que quería decir durante 9 días. Lo había ensayado, revisado, simplificado. Y cuando finalmente llegó el momento, descubrió que era más sencillo que cualquier cosa que hubiera preparado. No alzó la voz. No lloró. Quiero que mires a mamá antes de irte de esta casa, Chris. La habitación quedó en silencio. Chris miró a Lily. Lily le devolvió la mirada a su hijo con una ternura absoluta. No comprendía del todo lo que sucedía a su alrededor. Pensó que tal vez Chris se marchaba temprano después de una cena encantadora, como a veces hacía. Y no quería que se fuera todavía. Levantó la mano. Lo saludó con dulzura. Buenas noches, cariño, dijo suavemente. Eres un niño tan bueno. Siempre lo has sido. Jenny dejó que esas palabras resonaran en la habitación. Dejó que respiraran. Dejó que cada persona en esa mesa sintiera todo el peso de lo que la enfermedad de Lily acababa de hacer. Protegió a su hijo de tener que ver cambiar su rostro. Chris nunca vería a su madre comprender lo que él había hecho. Su demencia lo acompañaría a salvo durante el resto de su vida, con su nombre intacto y cálido en su memoria. Él jamás tendría que ganárselo. Entonces Jenny habló en voz baja, directamente, finalmente. Probablemente siempre lo creerá, Chris.
Su mente te protegerá para que nunca veas cómo cambia su rostro. Nunca tendrás que verla comprender lo que le hiciste a esta familia. No hizo una pausa. No vaciló. Pero yo lo entiendo. Papá lo entiende. Y necesito que sepas que cada retiro que hiciste mientras él estaba despierto a las 5 de la mañana dándole medicamentos, cada documento que le hiciste firmar mientras estaba medio ciego de agotamiento tratando de protegerla, cada vez que te sentaste a esta mesa y dejaste que le diera gracias a Dios por ti, lo sé todo. Y pasaré cada día del resto de mi vida asegurándome de que ambos estén bien. No porque tenga que hacerlo, sino porque así es como se ve realmente amar a alguien. Chris salió por la puerta principal de la casa en Elmwood Court. Y Lily, mi hermosa, cálida y siempre presente Lily, lo vio marcharse y lo saludó alegremente desde su silla en la mesa, creyendo plena y tranquilamente que su hijo simplemente se iba después de una agradable cena familiar, como siempre hacía. Chris se declaró culpable. El rastro documental que Trevor había construido era demasiado limpio y completo para que cualquier abogado pudiera refutarlo. Abuso financiero de ancianos, fraude criminal, cargos federales por estructuración. Se ordenó la restitución. El dinero regresa lentamente, a trozos, de la misma manera que lo tomó. Parte de él no regresa nunca. Me he resignado a ello. O me estoy resignando. Algunos días es lo mejor que se puede hacer. Pero el cuidado de Lily está protegido. Beverly Holt y la planificación de emergencia de Medicare que puso en marcha se aseguraron de ello. La residencia para personas con problemas de memoria en Carmel Road, la que visité en secreto y por la que recé en la oscuridad, ahora es accesible. Lily estará bien. No perfecta. No la vida que planeamos, pero bien. Y estar bien ahora mismo lo es todo. Todavía pienso en algo que nunca entendí del todo hasta ahora. Chris era mi sangre, pero Trevor me eligió a mí. Y cuando todo lo que debería haber sostenido se rompe, cuando las personas que se suponía que te amaban te han mostrado exactamente cómo son, ser elegido por alguien que no tenía ninguna obligación de quedarse es lo que te recompone. No del todo, pero lo suficiente. Si disfrutaste esta historia, únete a nuestra comunidad dándole a me gusta y suscribiéndote para más historias reales, crudas y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por ser parte de la venganza cruda de papá. Nos vemos en el próximo episodio.